Florian Hernández Milagros. Profesor presente. Profesor, disculpe, no puedo prender mi cámara por el motivo de que no tengo internet. Y ahorita con el internet que estoy, cada vez que intento prender la cámara me bota del Zoom. Ya, está bien. Mendoza Escribas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hacha Guerra María. Alexandra Vanessa Sarmiento. Presente, profesor. En tu cámara, por favor. Álvaro Cuenca Elías. Alvites Torres Gladys Maribel. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ana Cecilia. Anchante de la Cruz. Presente, profesor. Hola. Arroyo Yogia Alexander. Presente, profesor. Asensio Garamendi Juan José. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Ábalos Rojas Madaí. Presente, profesor. Barja Medrano Vanessa. Barja Medrano. Bautista Natalia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Chiroque Flores Lidia. Buenas noches, profesor. Presente. Chumbe Guamán Brenda. Presente, profesor. Buenas noches. Cordero Navarrete Jacqueline. Cristóbal Trujillo Ana. Presente, profesor. Cruces Choque Julio César. Presente, profesor. Cuevas Aroní Berta. Dueñas Muriel Jordi. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Elisa Edith Lemasca Flores. Félix Miguel Carpio Salazar. Fernández Ibargüen Rosinaldo Ronald. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Ronald. Flores Marquina. Odalis. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Odalis. Jefferson Cajamarca Román. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Abel? Hernández Donaire Víctor. Presente, profesor. Hernández García Alexandra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Hernández Rosario. Presente, profesor. Herrera Huacachi Américo. Presente, profesor. Buenas noches. Guamaní Hawái Luz. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Joel Ángel Polanco. Presente, profesor. Buenas noches. Hola. Corín Noa Lobos. Presente, profesor. Buenas noches. León Guerra José Luis. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Martínez Acharay Talía. Presente, profesor. Buenas noches. Pallín Guamaní Xiomara. Ramos García Caterine. Presente, profesor. Reyes López Elizabeth. Presente, profesor. Serna Yarma Flor de María. Serna Yarma Rocío del Pilar. Torres Galindo Presente, Mayra. profesor. Buenas noches. ¿Cuál de las Buenas noches, Sernas? profesor. Presente. Presente, profesor. Rocío Serna. Tu hermana. Sí está presente, profesor, sino que está fallándoles la cámara y el audio. Ya. Torres Galindo Mayra. Buenas noches, profesor. Presente. Valderrama Ored Diana Nicole. Presente, profesor. Buenas noches. Valdés López Johan o Iván. Presente, profesor.
No. Valentín Pedrosa Analí. Presente, profesor. Vilche Saldaña Joana. Presente, profesor. No. Eco Sanchantes María. Y aquí G. Silva. Presente, profesor. Buenas noches. Listo. Ya se son todos. Entonces, Profesor, buenas noches. buenas Disculpe, noches. Guamaní López María Milagros, por cierto Guamaní. motivo no pude ingresar. Sí, Guamaní López María Milagros. Por ¿Es ciertas nueva? no, profesor, sino por ciertas circunstancias no pude entrar con estas 2 semanas a clases. Ya. Guamaní, ¿me dijiste? Guamaní López María Milagros. Listo. Profesor, Sí. a mí no me ha llamado la asistencia. ¿Cuál es tu apellido? Luna Cabrera. ¿Perdón? Luna Cabrera. Luna. Ya, tampoco no te tengo acá. ¿Tuviste la clase pasada? No, no. No, sí estuve la clase pasada también. No, no, tampoco te tengo anotado. Luna Cabrera. Christopher. Profesor, buenas noches. Hola. Profesor, recién ingresé tarde. Mi internet estaba fallando. ¿Cómo llamo asistencia? Ujú. A ver, Además, chicos. Flores. Al final lo vemos, chicos, los que han llegado tarde, para comparar los que han venido ya. Ya, profesor, Seguimos gracias. la segunda clase, lo que respecta a la empresa y la contabilidad. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, profesor, sí se ve. Ok. Sí, profesor. Entonces, ya dijimos anteriormente que la empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una o varias personas y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. Y la contabilidad es la disciplina que trata de registrar todo y cada uno de los movimientos económicos, ¿ok? Y financieros de una empresa. Si los que no han entrado cuando estaban pasando la lista o no han escuchado su nombre, al final lo rectificamos, ¿ok? Entonces, la empresa es una organización de una persona o varias personas en el cual su objetivo es el lucro, ¿no? Ganar dinero, producir bienes, a través de eso ganar dinero. Y la contabilidad se encarga de registrarlo, de volverlo teórico todas las operaciones que ustedes realicen. Desde la compra de un lapicero hasta, qué sé yo, la venta por un monto, un monto grande, por decirlo así. La contabilidad se encarga de registrar todas esas operaciones. ¿Okay? Tenemos las empresas y sus tipos según su constitución. Una de las grandes interrogantes de empresarios nacionales e internacionales, además de emprendedores peruanos, es qué tipo de empresa o negocio es conveniente abrir en el Perú. Esto si tomamos en cuenta factores como la oferta, la demanda y la economía actual. Antes de formar una empresa de rubro gastronómico, textil, informático, de cualquier otra área, es necesario tomar en cuenta una consideración trascendente al momento de su constitución. Tener en claro el tipo de compañía a desarrollar. A continuación, vamos a presentar qué tipo de empresas en el Perú. A la actualidad, en la pandemia, ¿qué empresas crean ustedes que han sido que han aprovechado esta coyuntura de la pandemia? A ver, menciónenme alguna empresa. ¿Quién me menciona? ¿Son empresas de delivery? Las empresas de delivery, un montón Las de farmacias. personas. ¿Cómo?
Los La farmacia. supermercados, profesor. La farmacia, profesor, las boticas. Las farmacias, las boticas, ¿no? Porque las farmacias también es una cadena, es una empresa grande. Claro, todo eso ha sido aprovechado por estas empresas, ¿no? Por esta coyuntura. Entonces, las empresas que venden mascarillas, como las farmacias, como ustedes mencionaron, los delivery, las empresas que venden comida. Una cosa es las que venden comida. Un ratito, por favor, permítame un ratito. Entonces, las empresas, como le decía, los deliveries han sido un boom en esta pandemia. Las empresas que venden comida también, a raíz de que la gente no podía salir mucho por la pandemia, quienes aprovecharon fueron estas empresas que se dedican a la venta de comida, ¿no? Comida, delivery. Ustedes saben que en pandemia uno de los productos que más volaron, se podría decirse, fue la harina. Todo el mundo quería cocinar, todo el mundo llegó, se le dio el bicho por cocinar. Entonces desaparecieron las harinas en un momento en todas las tiendas comerciales, tanto como en tiendas, como en Minimarket o como Totus, todo eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con tener en conocimiento la coyuntura nacional, actual. Ahora, ustedes saben, ahorita por decir, no tiene nada que ver, pero ya se llama especulación sobre los precios que han subido con respecto a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? Que ahorita ha subido varias cosas. El pan ahora está a 4 soles por un sol, la leche ha subido, cosas que no tienen nada que ver con la guerra, porque la leche es propio de acá. Si bien es cierto, importamos harina, pero la harina no tiene nada que ver con la situación que está ahorita en el otro continente. La gasolina también es otro, no tiene nada que ver, eso se llama especulación de precios, ¿ya? Entonces, una de los tipos de empresas tenemos la empresa unipersonal, mayormente utilizada en pequeños proyectos empresariales cuyas principales fuentes de ingresos son el trabajo y el capital invertido. El titular es una persona natural encargada del desarrollo de toda la actividad comercial y financiera, es decir, una persona que con sus ingresos personales deberá responder a las deudas que pueda tener la empresa con respecto a los tributos. Las empresas unipersonales se registran en el régimen único simplificado, que es el RUS, ¿no? Pues entre ejemplos tenemos las pequeñas empresas, bodegas, cabinas de internet, etc. Algunos tienen una empresa así, creo que la vez pasada tenía una bodeguita, una compañera de ustedes. Puede ser una empresa, es una empresa unipersonal, ellos pagan solamente el RUS, ¿no? Todas las responsabilidades recaen solamente en ella. Así que eso es una empresa unipersonal, es una de las tantas que se pueden aperturar aquí en el Perú. Empresa individual de responsabilidad limitada, tipo de sociedad que permite que una empresa pueda iniciar actividades de forma individual utilizando un RUC y un patrimonio distinto al propio. En una IRL, la responsabilidad queda limitada al capital que el dueño haya incorporado a la sociedad, quedando totalmente separado el patrimonio de la empresa del patrimonio personal titular. Después de creada una empresa individual de responsabilidad limitada, solo podrán ser incorporados nuevos socios si ésta se transforma en una sociedad por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una empresa IRL? A ver. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una IRL? Saben, chicos, que yo voy anotando todos los que participan. Dielis IRL, aquí en Nazca, profesor. ¿Perdón? Dielis en Nazca, IRL. ¿Qué empresa es esa? Vende líquidos para material para procesar mineral. Claro. Sí, muy bien. Muy bien.
¿Cuál es tu nombre? Empresa de transporte. Valdés. Valdés. Iván. Listo, Valdés. Acá. Claro, así hay muchas empresas unipersonales de individual de responsabilidad limitada, como se dice. ¿Ya? Sociedad anónima corresponde a una sociedad jurídica de derecho privado con naturaleza comercial o mercantil. Se constituye en un solo acto por sus socios fundadores. Posee responsabilidad limitada, es decir, ninguno de los socios tiene la obligación de responder con su patrimonio a posibles deudas de la empresa. Su capital está representado por acciones nominativas, las cuales se constituyen por el aporte de los socios, que pueden ser bienes monetarios o no monetarios. La sociedad puede ser abierta y cerrada. En este caso, esta empresa tiene personalidad jurídica, ¿no?, de derecho privado, con naturaleza comercial o mercantil. Se constituye por sus socios fundadores, ¿ya? Puede ser abierta, puede ser cerrada. Esas sociedades anónimas, muchas veces, como la sociedad abierta, sus acciones pertenecen abierta y pueden ser adquiridas por personas que vean pertinente invertir y así convertirse en socios accionistas. Una sociedad anónima es abierta cuando tiene más de 750 accionistas, cuando más del 35% de sus acciones pertenecen a 175 o más y cuando todos sus socios con derecho a voto deciden tomar dicha denominación, ¿no? ¿Cuál es la característica principal para que una sociedad sea abierta o cerrada? Vamos a seguir con la cerrada y preguntamos eso, ¿no? La sociedad anónima cerrada es un tipo de empresa, se da cuando el número de sus accionistas no supera las 20 personas y sus acciones no están inscritas en registro público del mercado de valores. Las acciones permanecerán con los socios de forma permanente. Como le decía, ¿cuál es la diferencia entre una empresa sociedad anónima abierta o una sociedad anónima cerrada? El número de accionistas, profesor. Claro, uno de esos es el número de accionistas, ¿no?, que en este caso no pueden ser más de 20, el otro pueden ser hasta más de 750 accionistas, ¿no? Todos tienen voto, igual los dos tienen igual voto. La diferencia es que la sociedad anónima cerrada, su personalidad jurídica también está en bolsa de valores. Para que sea sociedad anónima cerrada, tiene que estar sí o sí en la bolsa de valores. La empresa tiene que estar jugando en la bolsa de valores. ¿Ya? Sociedad comercial de responsabilidad limitada. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el capital se divide en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en forma de título, valores, ni llevarse acciones. Los socios no pueden ser más de 20 y no responden con su patrimonio personal por posibles deudas de la empresa. ¿Por qué? Porque en esta diapositiva y las anteriores habla de que la responsabilidad de los socios solamente recae en el patrimonio de la empresa y no en la de personal. ¿Mm? Eso corresponde a un principio contable, ¿no? Que solamente el dueño de la empresa puede ser dueño o puede, en este caso, llevar la contabilidad o hacer negocio o hacer empresa solo con el patrimonio de la empresa. No puede chocar con el patrimonio de su casa, no puede, así como no puede caer su responsabilidad en caso de deudas, en caso de fraude, no recae sobre su patrimonio personal. De igual forma, su patrimonio personal no puede sumar al patrimonio de la empresa. Por decir, si mi empresa es una empresa de turismo, y tengo carros en el cual yo transporto personal y clientes por ejemplo, a Paracas, mi auto propio no lo puedo mezclar con el negocio del que tengo, ¿no? Del turismo, ¿no? En caso mi empresa quiebre, mi empresa cae en un tipo de fraude o qué sé yo, entonces
solamente va a recaer en la empresa. De repente me retendrán el auto, los vehículos, puede caer multa, pero no con mi movilidad propia. ¿Ya? Así igual es en una empresa grande. Tipos de empresas según sector económico. Las empresas del sector primario se trata de aquellas organizaciones que basan su actividad económica en la recolección de materias primas que permiten la subsistencia y la transformación posterior de dichas materias. Se trata de empresas esenciales sin las cuales no sería posible la existencia de los otros dos sectores. Dentro de este sector encontramos actividades tales como la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Las empresas según el sector económico se dividen, para que lo tengan claro, en el sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Ya? En el primario, como dice la diapositiva, trata de aquellas organizaciones que basan su actividad económica en la recolección de materias primas. Sin estas no podría existir las otras dos, ni la secundaria ni la terciaria. ¿Quiénes entran en el sector primario? Todo lo que es extracción, la minería, la pesca, la agricultura, la apicultura, la silvicultura, la ganadería, la caza. Si no existiera este sector primario, los demás no pueden existir. ¿Ok? Las empresas del sector terciario secundario se encargan de la transformación de materias primas, convirtiéndolas en distintos bienes listos para el consumo. Dentro de este sector se incluyen actividades como la construcción, la industria, y tanto a nivel de manufactura como de transformación de energía. En este sector secundario se encarga de la transformación de la materia, ¿no? Ya sean en industrias, construcción, artesanía, energía. En industria, pues se transforma el oro, ¿no? Se transforma el oro, lo puedes vender, lo puedes exportar. La ganadería también se vuelve ya productos para consumo humano. La construcción, todos los materiales, así sea el cemento, fierro, ya se convierte ya para la construcción y así. ¿Ok? En la empresa del sector terciario se basa en todas aquellas actividades vinculadas a la creación y gestión de servicios que permiten garantizar el bienestar de la población. En las sociedades occidentales actuales suelen ser los tipos de empresas más prevalentes en la gran ciudad. Dentro de este grupo podemos encontrar empresas dedicadas a la medicina, a la educación, la psicología, el comercio, el turismo, la hostelería, la asistencia social, el transporte y la administración, etcétera, ¿no? Aquí, en el sector terciario, es donde ya, como por decirlo, hay un consumo final, ¿no? Para las personas, ¿no? El sector financiero, los hospitales, la educación, el transporte, ¿no? La seguridad, el comercio, ya todas esas actividades están dentro de las empresas del sector terciario. Tipo de empresas según el control de los recursos. Las empresas... Es otra manera de clasificar las empresas es según el origen de los recursos que poseen. En este sentido, encontramos los siguientes tipos de empresas. Tenemos empresas públicas, empresas privadas y empresas concertadas. Las empresas públicas, este tipo de empresas son aquellas que se encuentran gestionadas por la administración del Estado, ¿no? Las empresas privadas, en las empresas privadas los recursos económicos provienen de individuos particulares. Y las empresas concertadas, este tipo de organizaciones son gestionadas por organismos generalmente privados, si bien se encuentran supeditadas y en parte subvencionadas por la administración pública. ¿Ya? Tipos de empresas según el tamaño de la organización. Aquí entramos lo que más o menos mayormente se conoce aquí como la microempresa, pequeñas empresas y medianas empresas. La microempresa se denomina microempresa aquella cuyas ventas anuales no exceden a 150 UIT. ¿Usted sabe qué significan las UIT? ¿Alguien tiene conocimiento qué es UIT? A ver. ¿Quién me dice? Unidad impositiva tributaria. Unidad. Impositiva tributaria. ¿Y cuánto es la UIT en este año? 4.400.
¿Cuánto? 4.600. 4.400. 2.000. 4.600. 4.600. Ajá. La pequeña empresa se denomina pequeña empresa aquella cuyas ventas anuales no sobrepasan las 150 UITs, pero no exceden de 1.700 UITs. Y las medianas empresas se denomina mediana empresa aquella cuyas ventas anuales sobrepasan las 1.700 UIT, pero no exceden las 2.300 UIT. Entonces, sabiendo eso, podemos dar significado a qué es una empresa moderna. Una empresa moderna es donde los empleados pueden proponer nuevas ideas y cuentan con las herramientas para desarrollar. En una empresa moderna no hay silos, se trabaja de forma transversal, no como en feudos donde no hay interacción. La clave está en descubrir si nuestra empresa tiene la capacidad de renovarse continuamente a través de un proceso sistemático para incorporar nuevas ideas a su modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Anteriormente las empresas el nivel jerárquico era piramidal, ¿no? El dueño, los supervisores, los directores, al último los empleados, ¿correcto? Ahora, hoy en día, las empresas ya no se trabaja de una forma piramidal. Ahora se trabaja de una forma lineal, horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Si bien es cierto en la actualidad, en una empresa moderna, los empleados, en la actualidad, ahorita los empleados pueden proponer nuevas ideas, ¿no? Se han dado cuenta en la actualidad que hay empleados que por una u otro motivo de la vida no está en el puesto que le corresponde, ¿no? Por eso es que ahora se trabaja de una forma horizontal. Puede ser que Thalía esté, qué sé yo, vendiendo, una excelente vendedora de un producto, supongamos de refrigeradoras, de cocina, ¿no? Cumple su meta, tiene un buen método de venta, tiene un buen método de pago, ¿no? De cobranza. Entonces, si viene el dueño y ve cómo actúa, cuál es el trabajo de Thalía, entonces de repente, Thalía, no, aquí no es tu área, vente para acá, yo quiero que tu forma de trabajar se lo repliques a unos trabajadores, yo quiero que seas el jefe de 4, de 5, de 6 trabajadores. Entonces, Thalía va a decir, mira jefe, yo trabajo así, a mí me gusta hacer así, yo tengo un plan de trabajo, ¿qué le parece si lo implementamos? Perfecto, Thalía. Entonces, hoy en día se trabaja así, de una manera horizontal. Todos los trabajadores tienen derecho a proponer ideas nuevas, ¿no? Para cumplir con el objetivo del trabajo. Entonces, esa es una empresa moderna. Una empresa moderna versus una empresa tradicional. Mientras que en una empresa tradicional se basa en un crecimiento constante a través de la gestión y los controles y está sujeta a una enorme presión para cumplir objetivos y reportarlos mensual o trimestralmente, una empresa moderna se centra en los resultados a largo plazo, basándose en el impacto que la innovación continua tiene en el crecimiento sostenible. La diferencia de una empresa tradicional, como dice la diapositiva, se basa en un crecimiento constante a través de las gestiones y los controles. O sea, todo se basa en la gestión y en los controles. ¿Quiénes se refiere a la gestión y quiénes se refiere a los controles? Los administrativos, los administradores, los jefes de área, los que controlan la operatividad del negocio. Mientras que en una empresa tradicional se centra en los resultados a largo plazo, basándose en el impacto que la innovación continua tiene en el crecimiento sostenible. La empresa moderna se centra no solamente en lo que va ganando, en lo que va vendiendo, en lo que día a día va viviendo una empresa. No, una empresa moderna ya se está proyectando a largo plazo sobre el impacto y sobre las innovaciones nuevas que pueden tener en la empresa. Puede ser, por ejemplo, si yo sé que mes a mes estoy teniendo una venta buena, positiva, en el cual a mí como administrador
veo que esto me da este dinero, este resultado me puede dar para de repente hacer una sucursal, entonces ese es el trabajo de usted. Ese es el trabajo del administrador, ver, tomar decisiones, en el cual decirle al dueño, mira, ¿qué te parece? Mira, pues, estamos teniendo buenas ganancias, ¿qué te parece si abrimos otra sucursal en otro sitio, ¿no? O en otra ciudad, o dentro de la misma ciudad, o otro más alejado, en un pueblito, de repente para hacer ferias, tú sabes. Entonces, esa es una empresa moderna, innovar, una innovación continua en el que tiene en el crecimiento sostenido. Entonces, esa es la diferencia de una empresa tradicional y una empresa moderna, ¿ya? Entonces, un ejemplo que me puedan dar es un ejemplo de una empresa tradicional y una empresa moderna, si han captado la idea, ¿cuál podría ser? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Ahora, ojo que una empresa tradicional no quiere decir que también sea mala, ¿no? Pero la tradicional siempre se va a quedar ahí y ahí y ahí. Mientras que una empresa moderna siempre va a innovar, siempre va a explorar más, siempre va a querer más, ¿no? Y eso lo tienen que hacer ustedes a través de estadísticas, a través de informes, a través de papeles. Ustedes tienen que conocer el negocio día a día, cómo está caminando su empresa. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de una empresa tradicional y cómo lo podemos modernizar a través de la innovación? ¿Quién me dice? A ver, Maribel, tú con tu negocio que tienes, ¿no? Es un negocio tradicional, ¿no? Una bodega, ¿correcto? Sí, sí. ¿No? Pero ¿cómo lo puedes tú maximizar mandándolo a una bodega moderna, quizás? Proyectándote en un largo plazo, ojo, largo plazo. ¿Cómo puedes hacerlo? Si te va bien en tu negocio, ¿no? Tú vives supongamos, en un distrito aquí en Ica. Y es en Ica, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está tu negocio, si se puede saber? En Sutanjaya. Ya, tienes un negocio en Sultanjaya. Sultanjaya es grande, ¿verdad? Entonces, si tu negocio va bien, si tú sabes bien si tú conoces bien tu negocio, tú conoces que de repente los fines de semana hay más ventas que en un día normal, ¿no? Entonces, qué sé yo, estoy suponiendo, ¿no? Puedes aperturar o puedes llevar tu negocio a una feria local de repente, ¿no? Puedes llevarlo a un distrito que es difícil el acceso y puedes vender